Bueno, vamos a ver algo para ver eh, cómo venimos con los tiempos, cómo venimos con los tiempos. Este es el cronograma que armé de las clases y los temas, ¿no? Nosotros estamos hoy sábado 24. Sábado 24 tendríamos que haber empezado, en realidad el jueves pasado tendríamos que haber empezado la unidad 4. Digamos, prácticamente estamos acá porque esta clase la voy a dar y la voy a dar hoy y como es, o sea, estamos ahí, no estamos desfasados demasiado. Creo que fue el tema de que una clase no la pude dar por el tema del médico y todo eso, pero estamos en tiempo. Em, Respecto a, bueno, el próximo jueves vamos a tener clases, vamos a ver si podemos empezar la unidad 5, que es eh, digamos, toda la parte teórica de lo que es planificación. eh, y así ya con esa clase pueden hacer 2 unidades y tienen el sábado 1 de mayo como para empezar a hacer los TPs. Después quedaría algo más de planificación y ya estamos prácticamente en la unidad 6. O sea, para el 1 de mayo por lo menos ya tienen que tener encaminado el TP de la unidad 3. O sea, ya lo tienen que tener armadito, más o menos cerrado. Respecto a lo que es la entrega de los TPs, adicionalmente eh, a lo que son los ejercicios, yo lo que les pido es que eh, armen algún video o algo, un audio, algo que explique, no sé, un ejercicio de la guía. Por ejemplo, en lo que es la unidad 3, hay armé un TP, que esto creo que ya se los compartí también. Yo lo llamo TP de punto extra, porque cuando las clases eran presenciales, el que hacía ese TP y lo exponía en clase tenía un punto extra, 0,5, no me acuerdo cuánto era. Digamos, vamos a hacer dadivosos y vamos a decir un punto, pero bueno, ese punto extra ahora lo vamos a hacer como parte del TP. Bueno, ese TP, la idea es que lo expliquen en un video, expliquen cómo funcionan las colas de mensaje. La idea del TP son dos. Es la comunicación a través de una memoria compartida y la comunicación de dos procesos a través de una cola de mensajes. Con lo que vamos a ver hoy, más lo que vamos a ver en la segunda parte de hoy y posiblemente el jueves que viene, también lo pueden hacer STP. Y le digo, no es súper sencillo, pero buscando un poco en internet pueden codificarlo. Es el único eh, TP que necesitan algún tipo de conocimiento de programación. Yo los ejemplos se los voy a dar en C, que es lo que vamos a ver ahora, pero ustedes pueden programar la comunicación en una memoria compartida con, no sé, PHP, Python, Java, lo han entregado en el lenguaje de programación que se les ocurra. En C++ lo han hecho a medida que voy dando, digamos, los cuatrimestres, me van agregando un lenguaje nuevo con que hacen STP. Yo el ejemplo se los doy en C, mirando un poquito las cosas, los TPs que vi de cuatrimestres pasados, creo que el más complejo de realizar es en C, más complejo, digamos, que tiene más líneas de código. He visto una comunicación a través de una memoria compartida en, no sé, si eran 7 líneas de código, creo que era en Python.
Y en Java creo que también eran 20 líneas de código. Muy sencillo como manejan memoria compartida en esos lenguajes. Eh, Háganlo en el lenguaje que ustedes manejen y que quieran, no tengo problemas. Eh, bueno, esto respecto al cronograma, así que vamos más o menos bien, por ahí un poquito desfasado, pero se puede recuperar. Más que todo para decirles que bueno, el 1 de mayo es feriado y vamos a respetar el feriado, como debe ser. Vamos entonces a seguir con gestión de procesos, seguimos con los MISICs. Vamos a retomar. Habíamos visto cómo matar procesos, habíamos visto el estado de los procesos, qué pasaba cuando el proceso padre terminaba y los hijos quedaban colgados ahí. Eh, Habíamos visto algo muy importante que nos va a servir para encarar el siguiente tema, es qué pasaba con las variables. O sea, qué era lo que pasaba con las variables de un proceso cuando se generaba un proceso nuevo. Eso era que podría ser distinta a la del padre, ¿Cómo? No te escuché bien. que las variables del hijo podrían ser distintas a la del padre. O sea, el valor de las variables es distinto o puede ser distinto al valor que tienen las variables del padre. O sea, del hijo y del padre el valor puede variar, porque cada proceso tiene su entorno dedicado digamos, al proceso en sí. No, digamos, lo que se respetaba o se sigue respetando, salvo que utilices una función que cambie la ejecución o una exec, una de las familias que vimos exec, eh, las variables van a seguir existiendo con el mismo nombre en el padre o en el hijo. Eso es igual en ambos. Pero lo que cambia es el valor. Entonces, habíamos dicho, volviendo un poquito más atrás, en vez de ir hacia adelante, voy hacia atrás. Estoy retrocediendo. Me interesa, fíjense, prácticamente volvimos al estado inicial. Me interesa que recuerden esto, ¿no? Si yo tengo entonces un proceso que tiene este contenido, vamos a llamarlo padre, ¿no? Padre. En algún lado del código del padre hace un fork y se genera un proceso hijo o varios procesos hijos como fuimos viendo, que corren en simultáneo, entre comillas, eh, con el hijo, perdón, con el padre y los distintos hijos. Vamos a poner hijo 1, hijo 2, hijo 3. Acá hay algo que todavía no está claro. O sea, supónganse que yo quiero que el padre y el hijo trabajen en conjunto. ¿Cómo hago? Con las herramientas que yo tengo, o por lo menos con las herramientas que vimos hasta el momento, no tengo forma, porque no voy a poder modificar una variable que está en el hijo desde el padre o desde el hijo modificar una variable del padre. Se entiende eso? Quiero ver si me están poniendo algo en el chat.
calculo que sí. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que van a existir operaciones entre procesos. Y ahí, digamos, el círculo les va a cerrar porque van a decir, bueno, ahora sí voy a poder comunicar dos procesos. Entonces, todo lo que sea comunicación entre procesos, vamos a llamarlos IPCs, IPC, Interprocess Communication. Ya esto cuando vimos estructura de un sistema operativo, yo les mencioné que existían y que eran comunicación entre distintos servicios que corrían en el sistema, en el kernel del sistema operativo. Y que cuando quería, esto más que todo se daba en lo que es el microkernel, cuando quería comunicar dos servicios, bueno, utilizaba estas IPCs. Entonces, vamos a entrar en un concepto de qué pasa cuando los procesos son independientes. O sea, si yo tengo el proceso A y tengo el proceso B y cada uno sigue su camino, esos procesos son independientes. Pero ¿qué pasa si yo necesito hacer algo con A, con el proceso A, que involucre al B, o algo que involucre del B que involucre al A? Entonces, esos procesos de alguna forma van a ser cooperativos, van a tener que tener alguna interacción. Y ahí, digamos, ya entramos en un mundo que nos puede complicar la vida, digamos. Si bien yo puedo comunicar dos procesos, esto va a implicar a que pueda tener diferencias entre eh, lo que ve un proceso y lo que ve otro. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que ustedes tienen una variable que es compartida. Mágicamente hay una IPC, que todavía no sabemos cómo se llama, que es compartida. Y es vista por dos procesos distintos. Es vista y modificada por dos procesos distintos. ¿Qué pasa si, primero, los dos procesos quieren leer esa variable? ¿Voy a tener algún problema? Ahí no voy a tener ningún problema. Por el momento, para leer, no voy a tener un problema. Si los dos procesos quieren escribir, ya ahí la veo medio complicada, porque ¿quién escribe? El que llegó primero y después escribe el otro. Y supónganse que esa información que escribe un proceso u otro la tienen que mostrar en pantalla. Entonces, el proceso 1 va y escribe. Y a la siguiente ráfaga de CPU escribe el proceso 2. Pero ya de alguna forma pisé el valor que había escrito el proceso 1. Entonces perdí información. Entonces ahí lo que voy a necesitar es de alguna forma sincronizar los procesos. O sea, quién va a poder acceder a esa variable o a esa área de memoria compartida y cómo la voy a poder acceder. Y lo mismo si alguno quiere escribir y el otro quiere leer. Digamos, y viceversa. El problema va a estar cuando esté el tema de la escritura. Entonces, ahí los procesos van a ser cooperativos. Ahí los procesos van a ser cooperativos, van a tener interacción entre ellos y van a ser afectados por el otro proceso. Vamos a tener básicamente dos métodos de compartición locales. O sea, cuando yo quiero comunicar un proceso con un proceso que se encuentra en el mismo sistema, los métodos que vamos a poder utilizar son estos dos. El de la izquierda es el de cola de mensajes, o como dice acá, paso de mensajes, o message queue. ¿En qué va a consistir este método o este, este método? En que un proceso A va de alguna forma a llamar al método
El kernel va a atender ese pedido y de alguna forma ese valor que yo quiero pasar del proceso A al proceso B, lo voy a pasar primero al kernel y del kernel, el kernel va a ser el encargado de enviárselo al otro proceso. O sea, tengo que invocar al método, el método se comunica con el kernel dice, estás invocando para enviar información a un proceso, digamos, enviar información a otro proceso, se lo envío a ese proceso. Ese sería el primer método, de cola de mensajes. Exactamente, el kernel es el nexo entre el A y el B. El segundo caso, hay, si bien, fíjense en el gráfico, en el de memoria compartida, hay una comunicación entre A y B, pero no hay intervención del kernel, digamos, a simple vista. Sí lo que hay es, en el proceso A voy a tener que definir un área de memoria que va a pertenecer al proceso A, eso se lo voy a tener que informar al kernel, y el kernel en algún lugar le va a dar permisos a otros procesos a que puedan acceder a esa área de memoria, con una llave o un token de, de acceso a esa área. Entonces, cuando el proceso A lo cree, una vez que lo tengo creado, esa área de memoria va a estar dentro del área del proceso A. O sea, viendo esto de acá, cuando haga ahí, en chiquito, cuando genere una memoria compartida, la voy a generar en un área del proceso, por ejemplo, acá en el proceso padre. Esto se le va a digamos, lo voy a poder hacer a través de una función, de una función privilegiada que me permite generar un espacio de memoria. Va a estar ubicada dentro de un proceso y este espacio de memoria, ustedes utilizaron funciones para requerir memoria de forma dinámica. O sea, no lo vieron. O sea, cuando trabajaron con listas, ¿pudieron trabajar con listas alguna vez? Bueno, cuando trabajaron con listas, ahí el requerimiento, ese requerimiento ustedes no saben cuántos nodos tienen, o sea, cuántos datos tienen. Y los van generando a medida de que los van necesitando. O sea, supónganse que eh, tienen un club de fútbol, ¿no? O un club de lo que sea, y tienen gente afiliada. El fichero de toda la gente afiliada no tiene un tamaño estándar o fijo, o no pueden agarrar y decir, bueno, pongo 5.000 lugares de ficha para que entre los 5.000 asociados que voy a tener, no sé, en mi club, no quiero decir saca chispa, pero saca chispa de Moreno, ponele. Que ahí no voy a, no voy a ofender a nadie. Pero si yo ese software lo hago y quiero, no sé, eh, venderlo a otro club, no sé, a Boca, River o el que sea, 5.000 fichas de socios, no me van a alcanzar, obviamente. Entonces lo que generás es una lista dinámica de una forma. Cuando generás una nueva ficha, requerís memoria y se agrega al listado total. Y a medida que vas teniendo nuevos socios, vas agregando nodos, como dicen ahí. Entonces, eso es una generación de memoria de forma dinámica. Cuando ustedes generaron
un nuevo nodo, tuvieron que haber utilizado una función privilegiada a través de una biblioteca. Entonces, no sé, en el caso de C es la función malloc, que hace un requerimiento de memoria, bueno, ¿y de qué tamaño? Y bueno, del tamaño de una ficha, lo requiere. Eso va a parar acá, en la parva. En este caso, si ustedes generan un espacio de memoria compartida de forma estática, también lo podrían generar de forma dinámica, pero vamos a suponer que generamos una variable compartida, la ponemos acá. Ese llamado también es una función privilegiada. Y al informarle que es una memoria compartida, esto se le informa al sistema operativo. ¿Y qué es lo que me va a permitir? Esto a través de una, digamos, lo voy a poder acceder a través de un token, una llave, una key. Es aquí lo que me va a permitir es que otro proceso que conozca esa llave va a poder acceder. O sea, alguien, un proceso hijo, vamos por otro color, que quiera leer la información de esa variable conociendo la llave, va a poder ir a ese espacio de memoria compartido y leerlo, o escribirlo también, como vimos antes. Entonces, de esta forma ya estoy compartiendo la información. Sí, es lo que está hablando Javier. Eso en referencia a la creación de memoria dinámica. Eh, entonces, conociendo esta aquí, yo sé dónde, obviamente, para acceder a la memoria compartida es una función privilegiada, que le tengo que pasar como parámetro la key al sistema operativo, pero yo estoy accediendo directamente a un espacio de memoria de otro proceso. Entonces, normalmente, memoria compartida, vamos a empezar con memoria compartida, un proceso crea la zona de memoria compartida y se la presenta al resto de los procesos. Se la va a presentar porque va a estar publicada de alguna forma o mencionada en el kernel. Para eliminar esta zona de memoria es necesario que todos los procesos se pongan de acuerdo en eliminar la zona de memoria compartida. O sea, no es eh, privilegio de ese proceso tener ese espacio de memoria. Uy, lo cerré. Un segundo, acá. Quiero ver si menciono algo más. Vamos a ver el ejemplo de memoria compartida. Este es el ejemplo en C que les menciono. Fíjense. Tengo, bueno, un puntero que me va a servir para apuntar al espacio de memoria. Después tengo el tamaño, lo tengo en TAM definido, de 1024 bytes. Un identificador de esa memoria compartida, que es cómo la voy a crear, y acá le digo que la voy a crear 664, que son los permisos. Acá vamos al octal. Esto sería así. No sé por qué me gusta tanto el Paint. 6, 6, 4. Esto es octal. Yo le dije que en algo íbamos a utilizar el octal, ¿no? 6 es 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 4 es 1, 0, 0. Esto quiere decir
según los permisos de Linux, RWX, no, al revés, WRX, no, está bien, RWX, porque esto es, al último lo dejo la RWX, RWX. Y esto es el primero de acá. En Linux los permisos son el owner, o sea, el dueño, que quede corto. Este sería el grupo, qué permisos tendría para poder acceder. Y este sería el grupo del resto del mundo. En Linux es others, otros, o el resto, otros. Los permisos con los que crearía la memoria compartida sería el dueño puede leer y modificar. Read, write y execute. O sea, es una memoria de lectura y escritura que el dueño y el grupo del dueño lo pueden leer y modificar. Otros solo la pueden leer. X es ejecutar, execute. O sea, mirándolo acá, R es read, write, no sé si en inglés lleva una C, no lo voy a escribir por bien, execute. Y ahí tienen todo lo que se puede hacer. Entonces, yo esta memoria compartida le doy el identificador, esto se lo doy como proceso creador, le puedo poner lo que sea acá, le puedo poner 1981, que es el año en que nací, le puedo poner, no sé, lo que sea como string. No sé. El tamaño del buffer que voy a tener y los que les decía recién, los permisos y la voy a crear. Hago el chequeo para ver si la puedo crear, si la función smget, que es la función para crear la memoria compartida, me permite crearla. Supóngase que la quieren crear y no tienen más memoria. No están como ayer, como el jueves, que tenía un proceso hijo y empecé a multiplicar esos zombies y procesos y se me tildó todo el sistema, me quedé sin memoria. Y bueno, quiero crearla, bueno, me va a decir, no te la puedo generar. Una vez que la creé, la voy a tener que acceder. Para accederla la tengo que apuntar con el puntero que creé eh, y asociarla a un segmento. Una vez que la tengo asociada a un segmento, lo que puedo hacer es eh, el contenido lo puedo cargar con algo. Acá lo que estoy haciendo es diciéndole, bueno, escribí hola en esa variable que es compartida, que está apuntada eh, por este puntero, por shared memory. Entonces, lo que voy a hacer acá es escribir en la posición de memoria o en el puntero que tengo ahí, a ver si lo puedo hacer acá.
Vamos ahí. Y lo que voy a terminar escribiendo acá es hola. Bueno, si me deja hacerlo en rojo, mejor. Hola. Tengo 1024 bytes para poder escribir y escribí solo hola. Después lo que hago es, con el mismo proceso, porque yo acá no, fíjense que no tengo un fork, con el mismo proceso voy y leo la variable, la muestro en pantalla. Muestro la variable en pantalla y lo que hago es, una vez que la terminé de utilizar, desconecto la memoria compartida. Y ahí la elimino. Esto lo debería hacer el último, o sea, desconectarme de la memoria es como avisarle al sistema operativo de que la voy a dejar de utilizar. Esto lo debería hacer cada vez que yo la deje de utilizar. Y el último que acceda a ese espacio de memoria lo debería eliminar. Voy a ver si puedo mostrarles en el VMware. Me olvidé prender la máquina. ¿Se entiende por lo menos la teoría acá? Lo principal es que entiendan cómo funciona. Después ustedes, en el lenguaje de programación que quieran, lo van a entender con el código de ese lenguaje. Hasta el momento lo único que hice es que en este proceso crear la variable y el espacio de memoria compartida, escribir en ese espacio de memoria compartida y leerlo desde el mismo proceso. O sea, esto que hice acá no lo tengo. Esto que tengo acá no lo hice. O sea, lo creé, lo escribí y lo mostré todo en el mismo proceso. La idea del TP de punto extra que les digo es que hagan eso que les mostré recién. Desde otro proceso, con ese ID de acceso a la memoria compartida, puedan acceder y leer la información. Ahí tienen dos opciones. Pueden generar ¿dónde estoy? Acá. Estoy prendiendo la máquina. Y tienen dos opciones. Pueden generar un if, un fork, y desde el mismo programa que genera un proceso hijo, y ese hijo que conoce el ID de la memoria compartida, acceder y modificarlo o mostrarlo en pantalla. O sea, con un proceso crearlo y modificar y presentarlo, y con el otro modificarlo. O lo que pueden hacer es en dos programas distintos, o sea, van a tener que compilar un proceso 1 y un proceso 2, y ustedes conociendo el identificador del segmento de memoria compartida, ese 1981 que yo había puesto acá, se me tildó la máquina, conociendo ese identificador, desde otro programa distinto, lo presentan en pantalla. O sea, uno lo escribe, así como hizo este, y otro abre ese espacio de memoria y lo presenta. Tienen dos opciones.
conectar por PuTTY, vamos a hacer una prueba. A ver, Spain, no, si lo tengo. A ver, creo que sí. Por ejemplo. Sí, acá lo tengo. Bueno, ahí tengo ese mismo ejemplo ya tipeado. SC, eso. Lo voy a ejecutar de nuevo. Ejemplo. Lo compilo. Sigo la hora desfasada y lo ejecuto. Hola, lo único que hizo. Acá lo escribí la variable en la memoria compartida y en el mismo proceso la presenté. Nada más. Bueno, la idea del ejercicio este de punto extra es que desde otro proceso, o sea, desde otro ejecutable, o lean el valor de la variable y presenten el valor en pantalla, o desde el mismo programa, o sea, acá mismo generan un fork y lo bifurcan en un proceso hijo y desde el hijo hacen la presentación en pantalla. ¿Se entendió cómo es la mecánica de la memoria compartida? ¿Y para qué sirve? Sí, eso es una pregunta. Sí, El tema de la memoria compartida siempre tiene que estar declarado, porque se comparte, puede haber un caso que se comparte para todos. o sea, vos decís cuando la creás, Sí, sí, pues estamos hablando de ejemplo de que siempre lo comparten dos, vos, dos tareas. vos podés compartirlo, digamos, vos lo compartís con los procesos que conocen este ID. Si no, no tenés forma. O sea, podrías compartirlo. eh, Creo que en Python lo que haces es compartir. Esto. En el barra S, acá, barra D, barra SHM, te genera todas las variables compartidas. Y no sé si desde acá lo podés compartir con todos, sin conocer, o sea, primero lo tuviste que haber generado para que otros lo puedan leer, por lo menos, y ahí compartirlo de forma general, lo comparte acá, en SHM. Pero si vos querés trabajar con dos o más procesos, esos otros procesos, por lo menos en C, tienen que conocer el identificador. O sea, el identificador que te genera el segment ID, esto sin el... Esto sería como si fuese la palabra clave para conocer el segmento. ¿Se entiende? Sí, sí, tiene que estar emparentado de alguna manera, porque si no, se conoce el. Sí.
algo tenés que conocer. Me parece que también ahora estoy pensando en Python sigue necesitando este ID, porque si bien la variable queda en /def /shm, si no conoces el ID podrías entrar a cualquier lugar de ese espacio de memoria compartida. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Bueno, acá lo tengo con dos procesos. Creo que el que les pido, creo que es el de que están los dos en el mismo, y que les pido es de dos procesos distintos. Si no, bueno, ya lo tienen acá. A ver, este es el que la crea. O sea, lo crea el proceso padre, pero ya lo tengo creado para ambos. Fíjense que acá bifurco, tengo un fork. Y acá me voy para el lado del... ¿Dónde estás? Este sería, bueno, el caso de error, el caso del hijo y el caso del padre. Como lo había creado en el mismo, fíjense, acá lo había creado en el mismo, tengo el puntero, no, ¿cómo se dice? El memoria ID, ya lo conozco en ambos procesos. O sea, si bien memoria ID es una variable entera, al generarlo acá, ambos procesos, tanto el padre como el hijo, está creada esa variable, y si no la modifiqué más adelante, tiene el mismo valor. Entonces, cuando lo quiero acceder para escribir, escribo el valor en el buffer, y acá la presento. Este no sé si lo tengo para probar. Creo que el que yo les pido entonces en el punto extra es que lo hagan en dos procesos distintos. Porque si no, bueno, ya lo tienen acá. Ya se los di cocinado yo. A ver si lo tengo acá. Hijo. Shared memory.c. Sí, acá lo tengo. Lo que tengo acá es bueno, lo mismo que tengo ahí. El hijo dice soy el hijo. Y acá creo que le modifiqué algo, porque tengo algo comentado. Sí. Tomo el valor desde teclado, estos gets es para tomar un valor desde teclado, y lo escribo, lo que tengo cargado en el buffer del teclado, a la memoria compartida. Después no la presento. Y, digamos, no la presento en el proceso hijo. Sí, lo que hago es esperar 15 segundos para que... Igual ahora lo vamos a probar. Shared memory. sharedmemory.exe. Fíjense, soy el hijo. Ahí lo que está pidiéndome es el valor que tengo que presentar por teclado, por pantalla. Voy a... y se mutió. Pero por teclado escribo un valor y el padre presentó lo que le había pasado. No tiene nada, porque no escribí nada. Lo voy a volver a ejecutar y voy a sí pasarle algo. Hola mundo. Espera 15 segundos, que está acá en el sleep.
vuelve a asociar la memoria, pero esta vez en el padre, y la presento en pantalla. Ahí la presento, hola mundo. Y ahí ya estoy comunicando dos o más procesos. No sé. No me acuerdo el tamaño del buffer, pero lo voy a tratar de pasar. Era de 15, o sea, me recontrapasé y lo pasó igual. Quiero ver una cosa. Sí, me lo presento igual. Si bien esto es 15, el tamaño del buffer es 15, como gets no debe poner el barra nula al final, presenta todo. Y el tamaño de la memoria, ¿a dónde lo tengo el tamaño de la memoria? IPC create. Acá. IPC create. Tamaño. Podría probar acá, modificar el tamaño, en vez de ponerle 1024, ponerle un valor más pequeño. B.c. Nada más para hacer macanos. En vez de 1024 le voy a poner un tamaño menor al tamaño del buffer. 10. Voy a volver a compilar. Está bien, gets está declarada y la ponen en forma implícita. .barra sharedmemory.exe. En teoría me pasé de los 10 del buffer, perdón, de los 10 del tamaño de la memoria compartida. Está bien, ahí me borró. No me borró. Ahora estoy dudando existencialmente. A ver por qué. Está bien, le generé el tamaño. Me parece que es porque... Voy de nuevo. 5. Esto porque utiliza SHM, me parece. Sí. No le puedo poner el límite. Les voy a pasar después por qué no me está respetando el límite. Pero bueno, acá estoy comunicando dos procesos a través de una memoria compartida. El proceso hijo, que es el que escribe, y el proceso padre, que es el es el encargado de mostrarlo.
El otro caso que tenemos es el de la cola de mensajes. O sea, lo que voy a tener acá es un sistema que lo que me va a comunicar es el kernel en sí o el sistema operativo. Y lo voy a tener que dividir en los mensajes que puedo yo pasar o puedo enviar o los mensajes que puedo recibir. Entonces voy a tener mensajes de envío o de send y mensajes de receive. Ya acá no voy a tener una memoria compartida, nada, no voy a tener un identificador de memoria, nada. Acá la comunicación puede ser directa, envía y recibe cada proceso, o indirecta, que se envía a través de un puerto y el otro proceso lo toma. Ya cuando la cola de mensajes es hacia un puerto, ya nos estamos refiriendo a un sistema remoto. Ya no es una cola de mensajes en sí local. Ya va a ser algo más parecido a un socket. Y acá me parece que me olvidé de mencionar algo, que es lo de... Sí, esto no se los mencioné. ¿En qué va a consistir una cola de mensajes? Si lo abre. Igual este ejercicio lo tienen todo comentado, así lo van a entender bien. Este es el mensaje que yo voy a enviar entre un proceso y otro. Esto es una estructura. No sé si vieron estructuras en algún momento, pero digamos, es un tipo de datos que comprende varios tipos de datos dentro. Ese tipo de datos que voy a tener es un dato numérico y un ID del mensaje. Esto es como para tener una comunicación, pero podría ser una variable sola. No necesariamente tiene que ser una estructura, lo que yo pase entre un proceso y otro. Entonces, voy a tener una ID de la cola y una llave como variables. La llave la voy a generar con una función ftoc. Esto igual podría generarlo de forma fija, no necesariamente puedo hacerlo con un ftoc. Y lo que tengo que hacer es crear la cola de mensajes. Una vez que tengo creada la cola de mensajes, le pongo valores a la cola de mensajes y la envío. ¿Y a quién se lo envío? Bueno, se recibe un mensaje del otro proceso, pero acá no lo tengo creado. Otro proceso, no tengo un fork. Entonces, está bien, esto es con un solo proceso. Envío la información a la cola de mensajes. Esto, ¿se acuerdan que se lo enviaba al sistema operativo? El sistema operativo de alguna forma lo trapeaba, lo guardaba, y lo que tendría que hacer ahora es recibirlo. Bueno, cuando tenga dos procesos, en el segundo proceso voy a tener que recibirlo con esta función o con la equivalente en el lenguaje de programación que ustedes utilicen.
Entonces lo que van a tener es, van a necesitar es el ID de la cola de mensajes, y con ese ID y el tamaño de la cola de mensajes, ya pueden recibir el dato. Y el 2 no sé por qué era. ID cola de mensajes. Y bueno, el tamaño lo que tiene acá es el tamaño de cada campo. Truco. Y el 2 acá. Este 2 no recuerdo bien qué era lo que hacía. Lo tengo que repasar, que hace 1000 años no lo veo este. Voy a ver si lo tengo. A ver. No, este no lo tengo. Acá. Tampoco. No, este no lo tengo tampoco. A ver, lo vamos a copiar. No quiere saber nada de la máquina. Ahí. Acá lo tengo, me parece. Se de cola. Dos procesos. Yo aquí se los muestro. Dos procesos. Acá lo tengo tipeado, pero con dos procesos. Así lo ven por lo menos. Bueno, todo lo que es la creación de la cola de mensajes la hago compartida entre el padre y el hijo. O sea, el código, este código va a estar tanto en el padre como en el hijo, y las variables van a modificarse tanto en el padre como en el hijo. Genero el mensaje en el hijo, cargo los datos de un identificador del mensaje dentro de la estructura, del valor numérico que puede ser cualquiera. Acá se presenta que dice que soy el hijo.
enviando el mensaje y copio la información en la cola de mensajes. Envío acá el mensaje. Con este message send, envío el mensaje. Y una vez que lo tengo enviado, el padre en algún momento, acá se va a bloquear. Se va a bloquear hasta que no pueda, digamos, alguien del otro lado no lo lea, o sea, no lo abra. No me acuerdo que sea el WhatPID. Espero es un wait de un proceso hijo de cierto PID. Y acá recibo el mensaje. Y lo muestro en pantalla. Hola, soy tu hijo, es lo que me debería presentar. Este es el que les pido. Los procesos. Bueno, acá fue bloqueante completamente y al instante lo presentó igual. Acá el padre, el hijo, envió este mensaje y el padre lo presentó en pantalla. Recibimos el mensaje, hola, soy tu hijo. Vamos a hacer un B. Vamos a hacer un snip para que se quede un momentito tildado. Y vamos a ver si tiene un límite. Siempre me gusta romper las cosas, pero a veces son procesos. Fíjense, ahí tengo un warning que me está diciendo que tengo un overflow de la memoria. Puedo enviar hasta 99 bytes. O sea, acá tengo una restricción. Tengo más restricciones, si se ponen a pensar, de forma intrínseca, ahora cuando compare un poquito lo que es la memoria compartida con la cola de mensajes. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Ahí escribí el mensaje ese, hola XXXXX, y en 10 segundos debería presentarlo el padre. Bueno, y acá sí me lo filtró el tamaño del buffer. En la memoria compartida no me lo... Uy, un poquito más arriba. ¿Dónde está el tamaño del buffer? Acá. El mensaje tiene que ser de 20. Hola, soy tu hijo XX. Calculo que acá hay 20 caracteres. Igual me avisa que la cola de mensajes tiene una restricción de hasta 99 bytes. Si yo... Vamos a hacer otra modificación. En vez de tener un mensaje de 20, le pongo de 200 y veo qué pasa. Lo vuelvo a compilar, lo vuelvo a ejecutar. Ahí debería mostrarme 99 como máximo. Igual ahí me parece que no escribí 99.
Sí, igual me lo acortó, me parece. Si no me equivoco. Ahí. No, no me lo acortó. O sí, bueno, tendría que ser más largo para que me lo filtre. A ver, vamos a ver. Si quiero que explote, ¿no? Vamos a recompilar. Está diciendo que se fue el demonio. Igual el otro me tendría que haber dado. Y acá me parece que esto comparado con... ¿Dónde estaba? Esto es lo que quería imprimir y lo que me imprimió es esto de acá. Me parece que tampoco me lo cortó. Ah, sí, ahí sí. Si no me equivoco. O sea, esto es lo que yo imprimí en el archivo y esto es lo que me terminó sacando en pantalla. Esto es lo del archivo. Está bien. Entonces, ahí lo que ven es que si bien la cola de mensajes es un mecanismo que utiliza los procesos para comunicarse entre sí, ya tengo una restricción, porque le estoy pasando como un tamaño fijo. O sea, si yo tengo que transmitir mucha cantidad de información, hacerlo por cola de mensajes se vuelve bastante tedioso y con mucho trabajo para el kernel del sistema operativo, porque estoy de alguna forma escuchando qué es lo que me están mandando. Una vez que me lo mandaron, se lo tengo que pasar al otro proceso. Interviene demasiado el sistema operativo. En cambio, en un mecanismo de cola de mensajes, lo que hago es decir, bueno, creo la cola de mensajes, genero ese espacio de memoria, y el que quiera acceder a ese proceso, que conozca el ID, a esa memoria, digo, el que quiera acceder a esa memoria, accede con ese ID y ya está, no hay más interacción con el sistema operativo. Entonces, como ventaja, tengo varias de una respecto a la otra. Como desventajas, la principal desventaja que tengo es que un mecanismo de memoria compartida solo me va a servir para cuando la compartición de datos sea de forma local. Yo no puedo compartir una dirección de memoria de una máquina a otra máquina. Entonces, si yo quiero compartir un mecanismo, si quiero compartir información entre dos equipos de remotos, voy a terminar utilizando un mecanismo de cola de mensajes que lo vamos a llamar socket. Esto seguramente trabajaron o lo escucharon en algún momento. Básicamente lo que necesito acá no es solo el ID, sino que necesito un puerto y una dirección remota. También lo puedo hacer de forma local, esto puedo
hacer un socket contra el 127, contra la dirección de loopback del equipo, o contra la misma IP del mismo equipo, pero la idea del socket es hacerlo de una dirección local a una remota. Lo que va a hacer el sistema operativo, sí o sí, acá tengo interacción con el sistema operativo. El sistema operativo me va a abrir un puerto local, un puerto alto, y la comunicación es a un puerto conocido en el host remoto. Y el sistema operativo se va a encargar de la comunicación entre el local, entre el cliente local y el remoto, y el servidor, digamos. Puede ser un cliente local y cliente remoto. Pero el mecanismo es similar al mecanismo de una cola de mensajes. Obviamente esto es un poco más complejo y podríamos hablar tanto como el Big Socket que tuve que leer yo en algún momento en ingeniería, pero la idea es tener sockets como, digamos, como punto de vista teórico y no programar socket. Calculo que socket van a programar en otras materias. Pero bueno, acá tienen la Biblia de socket. Son, no sé, la cantidad de páginas, acá, 100, ciento y pico de páginas. Y acá tienen todo para entender socket. ¿Dónde tenía? Igual creo que vemos un ejemplito de socket un poquito más adelante. Hacemos un chat o algo así. ¿Alguien trabajó con socket alguna vez? Creo que en redes lo vimos. En redes van a trabajar, sí. Hay un trabajo que es con Python también, que tenemos que hacer los sockets. Bueno. Entonces, para cuando tengo que comunicar dos procesos remotos, voy a tener un método que en realidad es el de cola de mensajes, pero para lo que son remotos. Y lo podemos dividir en tres métodos. El primero es el socket, que es genérico, de alguna forma tengo puerto y destino, IP de destino o nombre de equipo de destino. El otro es el llamada a procedimientos remoto, que básicamente lo que hace es, supóngase que ustedes tienen un equipo, como acá, ¿no? Tienen un equipo cliente y un equipo servidor. Ustedes, cuando, no sé, ejecutan una función local, llaman a la función y esa función local les devuelve el valor que le pasaron por parámetro transformado por esa función. En el caso de una RPC, esta de acá, la RPC lo que hace es, uno le envía los parámetros a una función que se encuentra en un host remoto y ese host remoto les devuelve el resultado. De alguna forma también lo tienen que parametrizar, le tienen que pasar IP de destino o nombre del equipo de destino, puerto, etcétera, conjuntamente con los parámetros que necesita la RPC. Y la RPC se resuelve de forma remota. ¿Para qué nos sirve esto? Supónganse que ustedes tienen que procesar gran cantidad de información. No sé, cálculos matemáticos, no sé, cálculos gravitatorios de una galaxia. Ustedes con su máquina, por ahí para procesar toda esa información, lo que necesitan es un buen procesador dedicado a todo lo que es ese cálculo. Por ahí su equipo no le da el hardware o la memoria para hacer todo ese procesamiento en un tiempo, digamos, en poco tiempo. Entonces, el requerimiento lo hacen hacia el host remoto. Y ese host remoto les devuelve el resultado. Esto sería como
Eh, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Que ya se me... Sería algo parecido a lo que es el cloud gaming, haciendo una analogía. Utilizan, no sé si exactamente lo que es una RPC, pero va a ser algo parecido a eso. O sea, ustedes vieron que pueden jugar en línea sin necesidad de tener una buena placa gráfica. Obviamente necesitan un buen ancho de banda. Si no, no, por más que del otro lado procesen, si la transferencia es muy lenta, no les va a permitir ejecutar nada. Ese, digamos, ese procesamiento gráfico lo hacen del lado remoto, del host remoto, y les devuelve el resultado, que es toda la imagen renderizada, y ustedes la presentan en pantalla. Bueno, es algo parecido a eso. En el caso del RMI, es algo similar, pero en vez de hacerlo a través de, digamos, sigue siendo remoto, pero en vez de hacerlo eh, con una función, lo hacen con un objeto remoto, que está publicado en otro servidor. Y lo que les devuelve es el resultado de esa, de ese RMI. Esto más que todo es cuando tienen una máquina virtual, una máquina de Java en el servidor y le hacen el requerimiento al motor de Java del equipo remoto. Y ese equipo remoto, que en teoría tendría que ser más poderoso que el que ustedes tienen localmente, les hace todo el procesamiento y les devuelve el resultado. Básicamente eso sería todo lo que es la unidad de gestión de procesos. Ya podemos crear procesos, podemos eliminar procesos, podemos comunicar procesos. ¿Qué más? Podemos sincronizar procesos. Al hablar de comunicar, ya de alguna forma voy a poder sincronizar. A veces la idea no es solo decirle, bueno, tal proceso generó una variable y ese otro proceso la, la puede leer, sino que a veces lo que requiero o voy a requerir es que un proceso se ejecute antes que otro o después que otro. Supóngase que tienen dos procesos, uno que trae la información de un host remoto y otro que la muestra en pantalla. Obviamente el que la muestra en pantalla va a tener que esperar algún tipo de llamada del proceso que la trajo de forma remota, la información, y una vez que la trajo, ahí recién la voy a presentar. Entonces, ahora voy a poder sincronizarlos también. Podría utilizar una variable para ver si cuando modifico esa variable, cuando fue modificada esa variable, el proceso que tiene que presentar en pantalla la presenta. Eh, Esto es un problema, digo que fui de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero se los presento, pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos semáforos. Si bien yo puedo comunicar variables, puedo comunicarme procesos con distintas variables, voy a, digamos, producir o se va a poder producir algún tipo de incongruencia a la hora de leerlas, como les decía antes, que puede ser que en un momento un proceso escriba y el otro la quiera leer y otro proceso la quiera modificar al mismo tiempo y puede haber algo que no cierre. O sea, voy a presentar información que no es la correcta. Eso se produce porque
en un sistema multiprogramado, los procesos acceden de forma aleatoria, no acceden de forma ordenada. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es ordenarlos. Y el sistema operativo, en un par de unidades más adelante, nos va a dar un mecanismo que se llama semáforos para que la información sea accedida de forma ordenada. Esta es una primera aproximación errónea porque no soluciona el problema, pero básicamente lo que hago acá es, en un proceso productor, voy generando información y voy generando contenido en un buffer. Una vez que el buffer llegó al tamaño total de ese buffer, ese proceso lo mando a dormir. Y una vez que voy agregando un valor tras otro, voy incrementando el índice que va apuntando al buffer. Una vez que el contador es igual a 1, ¿qué quiere decir esto? Que estoy en la primera, que estoy en la primera posición, despierto al consumidor. O sea, quiere decir que si no tengo nada de información, el consumidor no debería consumir nada. Si al menos tengo un dato, el consumidor debería consumir. Y acá, acá me quedó algo mal, me quedó procedure, productor y consumidor, el consumidor va a consumir mientras no sea 0. Si es 1, o sea, si es 0 lo mando a dormir, no consumo nada. Si es distinto de 0, lo levanto y empiezo a consumir. Bueno, lo que sucede en este caso es que hay un punto donde, por ejemplo, yo comparo esta variable compartida que es el índice, y esta variable compartida, si en el cambio, ¿se acuerdan del cambio de contexto que veíamos cuando pasamos de un proceso a otro? Si en ese cambio de contexto, para mí, esta comparación dio 0 y digamos, todavía no mandé, corté acá, digamos, se cortó el tiempo de ejecución. La siguiente instrucción que voy a ejecutar es sleep, pero todavía no la ejecuté, no lo mandé a dormir. Se interrumpió el proceso consumidor y salté al proceso productor y produje un dato, lo que voy a terminar haciendo es mandar a este proceso después, en la siguiente ejecución, voy a mandar a este proceso a dormir. Pero yo ya tenía un dato acá. Entonces, ahí es cuando se produce la inconsistencia de datos. Lo que va a terminar pasando, así en síntesis, con este problema es que termino enviando el proceso consumidor a consumir, nadie me consume los datos, porque acá el item count es digamos, producí todo esto y pasé hasta acá, lo quiero despertar y no lo puedo despertar porque no está durmiendo, entonces tarde o temprano sigo produciendo datos y termino llenando el buffer, y una vez que llené el buffer, lo mandé a dormir. O sea, tengo el proceso productor durmiendo y el proceso consumidor durmiendo. Todo porque no sincronicé esta variable. Entonces, el mecanismo que, les repito, el mecanismo que vamos a ver un par de unidades más adelante son los semáforos, y con esos semáforos voy a tener que hacer algo para que cuando una variable sea compartida, a la hora de accederla, pueda controlar perfectamente qué proceso está por acceder a esa variable, y cuando ese proceso accede a esa variable, otros procesos no van a poder acceder. Voy a forzar a que no se pueda acceder a modificar esa variable. Entonces, haciendo una síntesis de todo, voy a tener un área de procesos, que va a ser esta, que va a ser digamos que no va a ser compartida para otros procesos. Voy a poder ejecutar procesos que van a terminar
en algunos de estos estados o se van a encolar en alguno de estas colas de planificación. Una vez que cree los procesos, ¿con qué funciones? Con funciones de POSIX o de librerías de Windows. Con esas funciones voy a poder generar nuevos procesos, ejecutar esos procesos con un código distinto. Esos procesos los voy a poder matar, los voy a poder terminar de forma ordenada también con el exit, y los voy a poder comunicar con básicamente dos métodos: memorias compartidas o colas de mensaje. Dentro de lo que son las colas de mensaje voy a tener lo que son los sockets para la comunicación remota, RMI y RPC, haciendo una síntesis general. Entonces ya tengo acá el meme final de la unidad. Se está suicidando porque tiene el process ID. Acá me quedó PPID, pero en realidad es PID 1550. Y este es el post créditos de la unidad. Más que todo, esto lo pongo porque cuando vayan a analizar el TP, van a ver que se generan hijos de los hijos de los hijos de los abuelos y se les va a mezclar todo y les va a hacer acordar primero a la película Inception, que para el que no la vio era un grupo de personas que viajaban entre los sueños de las personas, y esos sueños a su vez las personas dormían y tenían otros sueños y se iban de alguna forma metiendo un sueño dentro de otro sueño. Y creo que este es el de Rick y Morty, el capítulo eh, que también estaban de un sueño dentro de otro sueño. Es el Loud Dog. A ver. Creo que es el capítulo que está Freddy Krueger en las pesadillas, si no me equivoco. Sí, era este, con el del perro, porque pasan un par de cosas de este capítulo. Y bueno, el de los MI6, como para entender procesos. Así que bueno, esto sería la unidad 3. Con esto ya pueden empezar a hacer la guía de gestión de procesos y los de punto extra. Les repito, para los que entraron después, esas guías, cuando las hagan, las van a tener que explicar. Lo pueden explicar con impresiones de pantalla, haciendo las pruebas, explicando punto por punto, o directamente pueden grabar un video y me mandan el link al video, me lo bajo y lo veo. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta. Sí, El TP punto extra es. se te cortó, no te escuché nada. Ah, pues está hablando del otro. El TP punto extra están en el drive también, porque no lo encontré. Sí, me parece que sí, si no, se los paso ahora, se los paso ya mismo. Ah, voy a entrar al grupo a ver si lo tengo ahí. Bueno, voy a dejar de grabar esto.